Muy buenos días a todos y todas. A nombre del Instituto Ribagüero, del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad CIAC y de los grupos de investigación Modelando el Mundo y Patrimonio Arquitectónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quiero darles la bienvenida a la segunda fecha del Seminario Internacional Arquitectura y Paisaje, Identidad, Memoria Histórica y Proyecto Territorial. Esta fecha lleva por título Arqueología del Paisaje, con nuevamente 3 ponentes excepcionales. Y quiero recordarles a los y las asistentes que en cualquier momento pueden formular preguntas a través del chat, que al finalizar las ponencias y comentarios compartiremos. El primero de nuestros conferencistas hoy será Fernando Vela. Fernando es arqueólogo, licenciado en Geografía e Historia y doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático adscrito al Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Sus temas de investigación para el caso peruano se relacionan sobre todo con el conjunto de San Miguel de Piura, donde ha realizado excavaciones arqueológicas por más de una década. Su presentación de hoy se titula San Miguel de Piura, Arqueología y Paisaje en el norte del Perú. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias. Quisiera, en primer lugar, pues agradecer la cariñosa presentación que ha hecho Adriana de mi persona. Estoy muy contento de poder participar en este seminario que ha organizado, que ha preparado la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto Ribagüero, a los que agradezco mucho la cortesía de haberme invitado. Voy a compartir la pantalla para mostrarles mi presentación. Me gustaría compartir ahora unos minutos con ustedes, bueno, pues acerca de algunos aspectos relacionados con un proyecto en el que efectivamente estamos trabajando. En realidad, más que en la última década, en las últimas 2 décadas, desde el año 1999, y en el que la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con la Universidad de Piura, y a través del esfuerzo pues, de un nutridísimo equipo hispano-peruano en el que participan profesores de la Universidad de Piura y profesores de la Universidad Politécnica y otros colaboradores, arqueólogos, historiadores, arquitectos, geólogos, en fin, de muchísimas procedencias, pues estamos trabajando en la que es la primera fundación urbana que van a realizar los españoles en el Perú en el momento inicial de la conquista, en el año 1532, que es la ciudad de San Miguel de la Nueva Castilla, o San Miguel de Piura, que es una ciudad bueno, que ejemplifica muy bien algunos de los aspectos, ¿no?, que marcan el desarrollo y el proceso en el cual se desarrolla la exploración inicial, la colonización, la conquista y la colonización urbana y cultural también, ¿no? ¿Por qué no decirlo del Perú y el nacimiento, en el fondo, del Perú como una construcción híbrida, ¿no?, en la que conviven elementos prehispánicos y elementos hispánicos y que bueno, pues nace como una realidad nueva de hibridación y de reunión de aspectos muy interesantes, algunos de los cuales después vamos a tener oportunidad de comentar, ¿no? Yo quisiera empezar mi presentación quizá con una pregunta, ¿no? Es decir, con una primera aproximación. ¿Para qué sirve una ciudad? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué vale una ciudad? ¿Por qué la importancia de crear ciudades, ¿no? Y por qué la ciudad, como después veremos, ¿no?, como un elemento tan importante, ¿no?, en el proceso de construcción de eso que llamamos la América española o de Iberoamérica, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que la ciudad es para los castellanos en el siglo XVI un instrumento, una herramienta. La idea de poblar como la primera condición para dominar, para someter en un sentido simbólico y en un sentido efectivo de la conquista, pero también para construir una realidad o una comunidad política nueva, ¿no? A mí me gustaría recordar en un libro que es la Historia General de las Indias, que se escribe en el centro del siglo XVI, en la que se narran y se describe el proceso de conquista de México y también del Perú, y se hace una aproximación histórica
curiosa porque su autor, Francisco López de Gómara, a quien ven ustedes en esta escultura que les muestro a la derecha de la imagen, ¿no? Pues nunca estuvo en el Nuevo Mundo, no salió nunca de la península ibérica, ¿no? Y bueno, pues desde una visión que es más castellana y más localista, ¿no? que internacionalista, pero López de Gómara hace una serie de reflexiones que posiblemente explican muy bien la mentalidad de los españoles de aquel momento y nos da algunas de las claves, de las razones por las que la ciudad se iba a convertir en ese instrumento tan importante, ¿no? En la construcción de esa nueva realidad, ¿no? Él en el capítulo 20 de esta historia general de las Indias explica que cuando el almirante Colón regresa a la península ibérica después de haber hecho su primer viaje y es recibido por los reyes católicos que le reciben en Barcelona, pues se establece enseguida, y él lo dice así, dice, acordaron que volviese con mucha gente para poblar en aquella nueva tierra y para comenzar la conversión de los idólatras conforme a la voluntad y mandamiento de su santidad, ¿no? En esa, vamos a decir, en esa misión religiosa que tanto interesaba a la reina católica. Pero se pone mucho énfasis en esa idea, volver con mucha gente para poblar aquella nueva tierra. La idea de construir una comunidad, en este caso una comunidad política, ¿no? y una comunidad, bueno, que va a servir, ¿no? O que nos va a permitir entender, ¿no? El desarrollo de esa nueva realidad. Que a los españoles de aquel momento la ciudad les parecía un elemento fundamental y ayudaba a construir la imagen de una determinada realidad geográfica, nos pueden dar ideas algunos testimonios. Yo he seleccionado algunos, a modo de ejemplo, ¿no? El primero que me gustaría mostrarles es esta real cédula que está otorgada en Madrid el 13 de noviembre de 1529, cuando Pizarro recibe el adelantamiento para el Perú. Se lo otorga en Toledo a la reina Isabel de Portugal, porque el rey Carlos se encuentra en ese momento levantando el asedio de Viena, y es su esposa, que ejerce como reina gobernadora en ese momento, la que recibe a Pizarro en Toledo y le entrega ese adelantamiento con la recién creada, ¿no? Nueva Castilla, ¿no? La unidad o digamos la herramienta política o administrativa, ¿no? Que va a permitir hacer esa primera expedición, las expediciones de Pizarro al Perú. Y poco después, cuando en noviembre del 29 se le otorga en Madrid el escudo, se le concede un escudo de armas, dice la Real Cédula, para que pueda usarlo en su casi repostero, sin perjuicio de las concedidas a sus antecesores, en atención a sus grandes y dilatados servicios hechos a la corona en las Indias. No hay que olvidar que Pizarro había viajado tempranamente a las Indias, había estado en las expediciones de Ojeda, de Vasco Nuño de Balboa, había sido alcalde de Panamá, y desde esa posición de alcalde de Panamá había participado naturalmente en muchas expediciones, ¿no? En la Castilla del Oro y también en la Nueva Castilla, ¿no? Después en la Nueva Castilla. Y en ese escudo, fíjense que es muy interesante ver cómo aparece una representación, en este caso, bueno, aparece naturalmente la referencia al rey, al emperador, al César Carlos I Césaris, ¿no? La idea de este emperador de Carlos I de España y V Alemania, ¿no? Y muy interesante la representación de una ciudad que es la ciudad de Tumbes. Se representa entonces la ciudad de Tumbes, que está aquí mostrada como una ciudad amurallada, almenada, torreada, en una mirada pues sumamente europea, ¿no? Es decir, me atrevería a decir la construcción gráfica de una idea que para los españoles de aquel momento era fundamental, que entendían, no hay que olvidarlo, la ciudad como una comunidad natural. La ciudad era, para los castellanos y en Castilla, era un concepto muy importante, heredado un poco de ese mundo antiguo, de ese mundo grecolatino, en el que hay que pensar en la ciudad como resultado de dos conceptos, ¿no? La urbs, en el sentido de la ciudad construida, la ciudad y sus edificios, la forma de la ciudad en su dimensión material, pero también la civitas, ¿no? La ciudad política, la construcción de esa ciudad social y de todos los elementos que en ella con los que estaban relacionados, ¿no? Así que en esa idea tan amplia de la ciudad, los castellanos se reconocían y reconocían en ella conceptos que hoy nos cuesta a lo mejor o nos resulta chocante, por ejemplo, conceptos como el de patria. No hay que olvidar que
patria viene de pater, ¿no? Y la idea de la patria como la tierra de mi padre, ¿no? O la de la primera lealtad del hombre, ¿no? Pues era con la ciudad, más que con la región o con el reino del que uno formara parte, ¿no? La ciudad era como la primera patria del individuo y, por lo tanto, reconocerse en una ciudad, ¿no? Y en la construcción de una ciudad era algo muy importante, ¿no? Poblar, además, y en el caso americano lo vamos a ver, era algo fundamental en una tradición que venía de la propia reconquista española, ¿no? de ese proceso de reconquista que había tenido lugar durante la Edad Media, especialmente en el desarrollo final de la reconquista a partir de los siglos XI, XII, ¿no? Pues todo ese proceso de creación de poblaciones era también una construcción, no solamente una herramienta militar, ¿no? de avance y de colonización de un determinado territorio, sino también de construcción, como digo, sociopolítica, ¿no? La idea de construir repúblicas, de construir comunidades sociales y políticas, ¿no? Que se reconocían en esas ciudades, en esas realidades, ¿no? ¿Qué aspecto tenía una ciudad para un castellano del siglo XVI? Acabamos de ver la imagen del escudo de armas de Pizarro. ¿Qué elementos había en la cabeza de los españoles, de los castellanos de entonces? Bueno, pues podemos decir que la apariencia de esas ciudades, de las que tenemos algunas noticias, por ejemplo, gracias a estas vistas que realizó Vingaerde en el periodo que va pues, de más o menos la década de 1560, después de 1561 para el rey Felipe II, y de las que se han conservado pues, nada menos que 62 vistas de ciudades españolas muy interesantes. Saben ustedes que están repartidas en distintos lugares en la Biblioteca Nacional de Viena. Hay una colección casi completa, me parece que salvo 2 vistas. También hay algunas en el Victoria Albert Museum de Londres y en el Ashmolean de Oxford, ¿no? Bueno, yo he querido elegir una con la que me siento especialmente vinculado, que es la ciudad de Segovia, pero porque me recordaba una imagen que podía ser parecida a la que, siendo más modesta, era la ciudad natal del propio Pizarro, que era la ciudad de Trujillo, ¿no? La idea de una ciudad amurallada y torreada, ¿no? Fíjense en esta imagen de Segovia, en la que vemos pues naturalmente todo el cinturón de murallas. Vemos representado quizá el elemento más característico de Segovia, que es su acueducto, ¿no? Vemos la catedral de Santa María colocada en el centro, en la parte más alta de la ciudad, la nueva catedral construida después de la Guerra de las Comunidades. Naturalmente vemos el Alcázar de Segovia. Y luego vemos todos los elementos característicos de esas ciudades torreadas, donde las casas fuertes torreadas, bueno, competían, ¿no? en elegancia e importancia, ¿no? Dentro de la proyección social de estas familias dentro de la ciudad. Bueno, eso es lo que hemos visto en el escudo de armas de Pizarro, la idea de una ciudad torreada, una ciudad amurallada, una ciudad. Esa es la imagen que se quería trasladar, en cierto modo, también de las ciudades que los españoles iban a conocer en el Nuevo Mundo, porque los españoles, cuando llegan al Nuevo Mundo, encuentran en algunos lugares, encuentran ciudades, encuentran sociedades urbanas muy avanzadas, ¿no? Y quieren de alguna manera trasladar o verse reconocidos en la importancia de las ciudades a la hora de construir su propio legado, ¿no? Bueno, y tiene algunos detalles de estas imágenes de Vingaerde que yo creo que pueden dar una idea, en cierto modo, de dónde salen también las propias referencias que se utilizan en la ilustración de esos escudos de armas o en las ediciones de la época, de las que tenemos, bueno, por ejemplo, una de las más conocidas que acabo de citar, que es la Historia General de las Indias, de Lope de Gómara. Pues en las ediciones de 1552 y siguientes de este libro aparecen muchas referencias a ciudades, por ejemplo, del Nuevo Mundo. Yo he elegido aquí algunas imágenes del Perú y pueden ver ustedes la representación de los soldados, de los guerreros, y naturalmente de las embarcaciones, de las caballerías y de las ciudades. Y lo que, claro, reconocemos en estas imágenes no son, naturalmente, las ciudades de Cajamarca o del Cuzco, las ciudades que los españoles conocieron en el Nuevo Mundo. Son las representaciones que un artista, con la mentalidad y el reconocimiento de los elementos que ve en Castilla, hace de lo que debe ser una ciudad, ¿no? Esas imágenes de lo que debe ser una ciudad y de las características que tiene, con sus edificios, con sus torres, con las torres de sus iglesias, pues es en lo que se quiere de alguna manera reconocer este legado urbano que es tan importante, ¿no? Incluso en otras obras como el Civitates Orbis Terrarum, que muchos de ustedes pues, habrán conocido, ¿no? Se hacen las representaciones de esas ciudades del Nuevo Mundo. Ahí tienen la de Cusco y vemos un poco la obsesión que marca, digamos, la actitud de los europeos a la hora de representar esas nuevas tierras que se están incorporando al Imperio Español como tierras ricas, fértiles, desarrolladas, dinámicas, donde
no solamente hay un afán de la consecución de las riquezas, ese discurso que a veces repetimos, ¿no? de la búsqueda del oro y tal, sino algo más, ¿no? Decían, la búsqueda de la consecución de un botín a mucho más largo plazo, ¿no? No solamente ese enriquecimiento inmediato, ¿no? Sino la creación de algo nuevo y la llegada a un territorio que ha producido estos monumentos, ¿no? Que ha producido, y vemos cómo, incluso en el Perú hay muchos testimonios, cómo los europeos desde el momento mismo de la llegada están de alguna manera reconociendo muchos de esos elementos, ¿no? de lo que ven en ese nuevo mundo, intentando trasladar una imagen de eso al viejo mundo, ¿no? Esa presencia de las ciudades es una presencia constante en todas las imágenes gráficas de ese momento. Yo he empezado por esas imágenes imaginarias, ¿no? Son imágenes en tanto que construyen una idea, ¿no? Pero también en la representación de realidades. Aquí tienen uno de los primeros mapas también del continente americano en este tiempo, que es también de la edición de la Historia General de las Indias de Lope de Gómara, donde vemos la referencia al territorio, la referencia al continente, pero vemos la referencia a las ciudades, y vemos Santo Domingo o Lima, o en fin, digamos referencias concretas, ¿no? Lugares concretos, ¿no? Que aparecen en el mapa, que tienen interés, ¿no? El caso de México, ¿no? Tienen importancia a la hora de aparecer en el mapa, ¿no? Quisiera por eso detenerme un momento por también la riqueza iconográfica que nos ofrece en un documento que resulta ser uno de los primeros grandes atlas que se imprimen sobre papel, porque los primeros documentos cartográficos se imprimían sistemáticamente sobre piel, sobre vitelas. Este, sin embargo, está hecho ya sobre papel, ¿no? Y es un libro que es un atlas que lleva como título El Islario General de todas las islas del mundo. Se produjo entre 1539 y 1560, tiene una parte entera, la cuarta parte del libro, que está dedicada por completo al Nuevo Mundo. Hay también muchas otras partes dedicadas a Europa y a otras regiones del mundo, ¿no? Pero una parte completa, como digo, se dedica al Nuevo Mundo. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional de España, y es obra de Alonso de Santa Cruz, que es uno de los grandes cartógrafos, de los grandes cosmógrafos españoles del siglo XVI, ¿no? Santa Cruz era un sevillano, nacido en 1505, muerto en 1567, ¿no? Bueno, en ese atlas, que es maravilloso, del que están viendo ustedes el frontispicio, que es un documento excepcional desde el punto de vista cartográfico, aparecen en las tablas ilustrativas de las regiones del mundo. Esto, por ejemplo, es una doble página, una tabla completa que aparece en la página 40. Aparecen mapas muy interesantes en donde se combina la tradición del portulano, es decir, de los mapas de navegante, los mapas portulanos que servían para el reconocimiento de los accidentes y de los elementos costeros, donde se hacían anotaciones pues, que tenían que ver con los recorridos de la costa, con los accidentes topográficos, desembocaduras de ríos, ensenadas, montañas, etcétera, ¿no? Pero donde ya se introducen, y esto es muy interesante y quiero resaltarlo, determinados mensajes iconográficos que nos hablan de una realidad que no es la de la naturaleza, no es la realidad, en este caso geográfica, en el sentido fisiográfico, sino la realidad geográfica en el sentido humano, ¿no? La dimensión, digamos, de esa nueva geografía humana. Fíjese, en la página de la izquierda, por ejemplo, la referencia a México, como aparece incluso representada la Ciudad de México en su laguna, ¿no? Y quiero detenerme, y especialmente, y lo vamos a hacer ahora en 2 o 3 imágenes más, en América del Sur, donde vemos efectivamente cómo por debajo de la línea ecuatorial nos encontramos estas referencias tan importantes, ¿no? de las ciudades peruanas, y especialmente de una de ellas, que es a la que nosotros nos hemos dedicado y en la que estamos trabajando, que es la ciudad de San Miguel, colocada aquí muy próxima a este río de San Miguel, que en realidad no sabemos muy bien si es una síntesis en realidad de 2 cuencas, que los españoles confunden en algunos momentos, que son la del Chire y la del Piura, porque llegan a estar muy próximas en algunos puntos y que están íntimamente ambas relacionadas con lo que significa la fundación de ese lugar tan importante, ¿no? Después del desembarco de Pizarro en Tumbes en 1532, ¿no? Así que esa representación de la ciudad, esa representación en este caso de San Miguel, fíjense una vez más, como una ciudad torreada, almenada, amurallada, ¿no? Pues nos da una idea de la mirada, que en este caso un cartógrafo español del centro del siglo XVI estaba haciendo de la construcción de esa nueva realidad, ¿no? Los que hemos trabajado
en ese yacimiento arqueológico que hoy se conoce con el nombre de Piura la Vieja, en el Alto Piura, vemos que la ciudad que exhumamos, la ciudad que estamos viendo, que es una gran ciudad, que es una ciudad que llegó a tener más de 100 vecinos, que tuvo convento de mercedarios, que tuvo una plaza de armas, que tuvo una gran iglesia matriz, que tuvo casas de las casas reales, las casas de la carnicería, y naturalmente, como digo, muchas casas para sus 100 vecinos, pues es una ciudad que, sin embargo, dista mucho de ser una ciudad amurallada, una ciudad torreada, una ciudad como las que representan estas iconografías, ¿no? Que naturalmente lo que nos están mostrando es lo que está en la cabeza de los españoles, ¿no? Porque son documentos y elementos que están de alguna manera construidos precisamente para esos españoles, ¿no? Ahí tienen ustedes un detalle del fragmento de ese mapa donde pueden acercarse un poquito más a esa pieza tan importante, ¿no? que sería la en este caso, las referencias a la ciudad de San Miguel. Hay más mapas en el propio libro, por ejemplo, en la página 664 del Atlas encontramos una vez más esa referencia a Tumbes y a San Miguel, ahí la tienen también situada, por ejemplo, vemos Jauja, vemos el Cuzco, vemos Quito, ¿no? Es decir, la idea de demostrar una realidad urbana que es una mezcla de realidad construida, de ciudades fundadas, en este caso por los españoles, con el caso de San Miguel y Jauja serían ciudades ex novo, ¿no? En cierto modo ex novo, mientras que ciudades como el Quito o como el Cuzco serían naturalmente ciudades, prolongaciones de esas ciudades prehispánicas que los españoles pasan a ocupar o a relacionarse, ¿no? Ahí tienen una ampliación también de esta imagen, donde vemos incluso en la propia representación iconográfica de las ciudades la determinación de la importancia de las mismas, ¿no? Entonces, bueno, vemos naturalmente que San Miguel o Jauja, que llega a ser la primera capital del Perú efímeramente, ¿no? Pues aparecen como ciudades menores, pero están aquí representadas con el mismo tamaño de la ciudad de Quito, por ejemplo, ¿no? En el caso, naturalmente, del Cuzco, las cosas distintas, ¿no? ¿Cómo es esa ciudad de San Miguel? ¿O qué papel tiene en el propio proceso de exploración y conquista del Perú? Bueno, una vez se produce el desembarco en Tumbes, Pizarro lo que va a hacer es avanzar hacia el interior y va a fundar la primera ciudad, para muchos una ciudad cuya fundación es básicamente de naturaleza jurídica, en esa digamos, herramienta del proceso de la conquista, que es la fundación de ciudades. La creación de la ciudad y la fundación es un hecho muy relevante desde el punto de vista político y, por tanto, se apresuran a fundar una ciudad que bautizan con el nombre de San Miguel y a la que colocan el apelativo del lugar, del nombre local, ¿no? de la zona en la que es colocada, que es Tangarará, ¿no? Ese nombre de San Miguel de Tangarará nos da una idea de la posible localización de esa primera fundación, que como digo es del año 1532, de la que no se ha conservado acta fundacional, de la que tenemos algunos datos. Sabemos que estaba en algún lugar no claramente determinado del Valle del Chira, posiblemente en una zona cercana al propio Valle del Piura, y que, bueno, pues la ciudad permanece en ese tiempo por espacio de 2 años, de poco menos de 2 años, trasladándose por orden de Pizarro en el año 1534 a un segundo emplazamiento que se encuentra situado ya en el Valle del Piura, en la zona del Alto Piura. El abandono de San Miguel de Tangarará obedecía, bueno, primero a la mala elección inicial del lugar, un lugar poco aprovisionado, incómodo, relativamente mal situado, ¿no? Y el traslado a este segundo emplazamiento obedece al contrario, a la elección de un lugar más adecuado, colocado en un camino muy importante que los españoles recorrían con dirección al sur y desde ahí para el acceso, digamos, a la sierra, a la zona de Cajamarca, y que tenía, pues había tenido una presencia indígena previa. Los españoles habían pasado, de hecho, por ese lugar, el propio Pizarro, camino de Cajamarca, había pasado por ese lugar y lo reconocía, y Almagro, siguiendo instrucciones de Pizarro, traslada la ciudad a ese lugar en el año 1534. Y durante aproximadamente casi 50 años, la ciudad se desarrolla en un programa completo, digamos, desde el punto de vista morfológico, constituyéndose una ciudad de pues un conjunto que puede llegar a tener entre 10 y 20 hectáreas de superficie máxima, más o menos, según nuestras estimaciones a partir de los trabajos que hemos hecho de prospección, y también
bueno, pues un programa arquitectónico arquetípico, ¿no? En el que en la plaza, que es una plaza de 100 metros de lado, de 10.000 metros cuadrados, pues se disponían teóricamente las casas del concejo, del cabildo, se disponía una iglesia en uno de los laterales de la plaza, formando un pequeño compás, una pequeña plaza lateral, una iglesia matriz muy grande de unos 15 por 45 metros de superficie. En la ciudad había, como les he dicho, un convento de mercedarios, de lo que tenemos también algunos testimonios, no solamente escritos, documentales, sino también arqueológicos, y por supuesto las viviendas de los vecinos, de los más o menos 100 vecinos que llega a alcanzar la ciudad, de los que nada menos que 23 tenían encomiendas. Es decir, estamos hablando de un número de encomiendas semejante a la que en aquel momento tenían ciudades, estamos hablando del centro del siglo XVI, ciudades que se van a fundar inmediatamente después que San Miguel, como la ciudad de Trujillo al año siguiente, o la ciudad de Lima, ¿no? Y que tienen pues del orden de esa veintena larga de encomiendas, ¿no? O sea, es una ciudad importante en su momento, ¿no? con una digamos, presencia muy interesante en la propia historia del país, ¿no? Bueno, los españoles en ese proceso de llegada desde Tumbes a Alchira, fundación de San Miguel de Angaraide, se van a enfrentar a los paisajes de un norte peruano muy complejo, a una geografía para ellos completamente desconocida. Posiblemente se llegaban a uno de los espacios geográficos más diferentes y exóticos de lo que ellos tenían como referencia, digamos, no solo de la península ibérica, sino también de América Central, de las Antillas o de México, y bueno, pues toman contacto con este gigantesco desierto de Sechura, que es una de las grandes unidades de desierto que hay en el continente americano, ¿no? Y que de alguna manera marca de forma muy clara esa franja norte de la costa peruana, que es más ancha y abierta pues, que lo que sucede en el resto del país, ¿no? En estos paisajes desérticos pues, se contrastan naturalmente las pequeñas localizaciones al abrigo de estas ensenadas, como es el caso del puerto de Paita. Naturalmente pongo imágenes actuales porque no podemos tener una imagen clara, ¿no? del aspecto que tendría la bahía de Paita entonces, ¿no? Aunque nos lo podemos suponer. Pero bueno, estas imágenes creo que dan una idea a todos de la apariencia de estas regiones del norte. La zona, digamos, costera próxima a Paita, y básicamente el área de Colán, donde se encuentran algunos de los paisajes también más interesantes, ¿no? De estas zonas desérticas costeras, donde se construye también una de las primeras fundaciones religiosas en este momento, que es la iglesia de San Lucas de Colán, que se conserva en la actualidad y que, bueno, pues es un edificio muy interesante, que aunque ya es del 18, pero nos deja ver muestras muy interesantes de la arquitectura colonial peruana de este periodo, ¿no? Y tiene una imagen de esa zona con la línea actual de costa, que está más alejada de la iglesia de lo que debió estarlo en el siglo XVI, ¿no? Porque la línea, como es plataforma continental, pues se ha ido retirando, ¿no? El mar de este área, ¿no? Los españoles entran en contacto también con unos paisajes muy interesantes de bosque seco de algarrobo que, digamos, van conquistando espacios muy importantes de esas áreas próximas a la costa y que conducen a través de los caminos que se dirigen a las zonas más altas de la sierra, pues a los paisajes del Alto Piura, que ahora mostraré. Ahí tienen una imagen de ese paso de los paisajes de bosque seco de algarrobo ya a las zonas, digamos, más irrigadas del Alto Piura, y ahí tienen algunas imágenes del Alto Piura, ¿no? Pues donde ya la presencia del río y sobre todo pues, de las áreas de regadío actuales pues dan en la zona de los ríos y las quebradas pues dan una mayor frescura y verdor, ¿no? En comparación con el resto de esa zona de bosque seco ecuatorial, ¿no? Que es tan característica de esta región. La ciudad de San Miguel es una creación que tiene, como les he dicho, como origen la creación de esa gobernación de la Nueva Castilla en el año 1529. Pero como le sucede a tantas ciudades en América, y ahora explicaremos un poco esa realidad, se va cambiando de lugar y se va adaptando a realidades geográficas un poco específicas en cada momento, ¿no? Se funda, como digo, inicialmente en el Valle del Chira, posiblemente el Valle del Chira, en el año 1532. Después se traslada al Alto Piura en 1534. Allí se desarrolla, como les he dicho, durante casi cerca de 50 años,
Desde 1576 parece que se produce un traslado progresivo de la población de la ciudad a San Francisco de la Buena Esperanza, en Paita, donde los españoles parece que ya estaban instalados en 1578. En ese momento, bueno, la decisión del traslado la va a hacer el virrey Toledo, porque la ciudad en el Alto Piura, como consecuencia de las lluvias torrenciales y de otros problemas, epidemias, parece que sufrían epidemias muy importantes de los ojos, un mal de ojos, ¿no?, que era persistente y que producía problemas a la población, y sobre todo el aislamiento y la lejanía de la costa, pues producía conflictos, y el virrey decide ordenar ese traslado a Paita, donde, como digo, en 1578 ya parece que están instalados. Con tan mala suerte que las expediciones primero de Francis Drake de 1579 y unos años después el ataque que va a hacer Cavendish, que daña gravemente Paita, les obliga a abandonar nuevamente la costa y buscar abrigo en el interior, trasladando, en este caso el virrey Fernando de Torres y Portugal, que es el rey en ese momento, trasladando al Chilcal de Tacalá, una zona, digamos, del curso medio del Piura, mucho más adecuada, mucho más apropiada, la ciudad de San Miguel, que va a tomar entonces el nombre de San Miguel del Villar, y que es el lugar en el que se encuentra desde ese momento, desde 1588 y hasta el momento presente, ¿no? Esos traslados, esos cambios de localización, ¿no?, es decir, de esa supuesta primera localización en un lugar, como digo, no muy claramente determinado entre el Chira y el Piura, la colocación de 1534 en el Alto Piura, la búsqueda de la costa y de la conexión de la costa en Paita, y finalmente el traslado al Chilcal de Tacalá, nos dan la clave, en cierto modo. Bueno, primero nos señalan un problema que es habitual en las ciudades americanas. Aprovecho para mostrarles una imagen del siglo XVIII de la ciudad ya en el Chilcal de Tacalá, del San Miguel del Villar, que constituye en el fondo el núcleo de lo que es la Piura actual. Si visitan ustedes la Piura actual, pues podrán ver muchos de estos elementos de la traza urbana, podrán reconocerlos, y naturalmente pues la localización de los principales edificios, del Cabildo, de la Catedral, en fin, muchas de las piezas, ¿no?, que aparecen señaladas en este plano que procede de la célebre relación de Trujillo del Perú del obispo Martínez de Compañón, que se hace en el siglo XVIII, pues podrán verla, ¿no?, en la ciudad de Piura, ¿no? Y como les digo, esos procesos de traslado y movimiento, que son muy frecuentes en toda la ciudad, en todo el continente americano, y lo vamos a ver en muchas regiones, ¿no? Les recomendaría en ese sentido un libro magnífico, que es del profesor Elie Musset, un profesor francés que ha trabajado muy bien este tema y que publicó en 2011 esta obra que se llama Ciudades Nuevas del Nuevo Mundo, y donde se acerca precisamente a las razones que de alguna manera podían en ocasiones producir estos traslados, ¿no? Razones que podían tener su origen pues, en problemas meteorológicos, como decía, problemas climáticos, desastres naturales, problemas de localización, en fin, distintas cuestiones, ¿no? En el caso de Piura se ha valorado siempre el traslado del Monte de los Padres a Paita precisamente con ese motivo, ¿no? La idea de las lluvias torrenciales, lo que es el actual fenómeno del Niño, que ya preocupaba y afectaba, ¿no?, a los españoles de entonces, pero naturalmente hay quizá otras razones que pueden ayudar también a explicar esa realidad, ¿no? Bueno, ahora quizá comentaremos alguno de ellos y explicaremos quizá una hipótesis al respecto, ¿no? Mostrarles simplemente una imagen de la posición del actual yacimiento arqueológico en la cuenca alta del Piura. Se encuentra en una zona sobreelevada, en una ladera inclinada hacia uno de los cursos fluviales transversales al Piura, esta quebrada de las Damas, muy cerca del lugar bautizado con el nombre precisamente de Piura la Vieja, donde hay un caserío actual en el que habita pues, más de 1 millar, por encima de las 1.500 personas, ¿no? Y que ha respetado, sobre todo en la parte alta de esa superficie inclinada, pues el núcleo original, ¿no?, de la ciudad, en el que se pueden reconocer efectivamente pues, ese espacio central aproximadamente cuadrado, de unos 100 metros de lado, en el que se dispondría la plaza de armas, y en torno a la que se colocan algunos de los ejes viarios más importantes que vertebraban esta ciudad, que, como les digo, pudo llegar a tener
entre los elementos que hoy reconocemos sobre el terreno, ¿no? y que se pueden prospectar, pues una superficie que es superior a las 10 hectáreas y que da una idea más o menos de la importancia que llegó a adquirir en su modestia, ¿no? Una ciudad como esta, ¿no? Ahí tienen lo que sería la planta de la iglesia, ¿no? Y durante los trabajos de excavación con uno de los elementos de protección, ¿no? Que se instalaron en el año 2010 precisamente con motivo de las campañas arqueológicas. Esta foto del Servicio Aerofotográfico del Ejército del Perú, yo creo que de la Fuerza Aérea Peruana, da una idea también un poco de la importancia del propio yacimiento y de las huellas, de los testimonios de ese entramado urbano, ¿no? Pues de una ciudad, la primera fundación en este caso, pero de una ciudad típica de este momento en lo que ya enseguida va a ser, a partir de 1542, el Virreinato del Perú. De esta ciudad tenemos una buena cartografía, tanto topográfica como de ruinas. Tenemos exhumados algunos elementos, como les decía, parte de lo que es la iglesia matriz, algunas piezas relacionadas con edificaciones que se encontraban cerca de la plaza, y luego lo que tenemos es muy bien cartografiados los elementos constructivos arquitectónicos que afloran y que constituyen el área central de ruinas y que, bueno, pues están formados por montículos, zócalos, distintos elementos que, como ven, bueno, pues constituyen un paisaje de ruinas y en el que los propios montículos resultado del colapso de las edificaciones pues nos marcan más o menos las áreas potencialmente más interesantes desde el punto de vista arqueológico y en el que las nuevas construcciones se sobreponen, se sobrecolocan sobre los elementos, digamos, primitivos, ¿no? Como vemos en esta imagen. Bueno, termino la referencia a la ciudad hablando un poco de su morfología, esa traza a cordel. En la tradición de la morfología de las ciudades americanas, retículas ortogonales o cuadrículas, aquí nos encontramos frente a un modelo reticular no estrictamente ortogonal, cercano, por ejemplo, a los modelos que los españoles habían ensayado, por ejemplo, en San Cristóbal de la Laguna, en un plano de 1588, o de Santo Domingo, en las Antillas, y alejado, digamos, de los modelos arquetípicos de cuadrículas, de ciudades plenamente ortogonales o de cuadrículas perfectas que vemos pues, en Caracas o en lugares como San Juan de la Frontera o en otras, ¿no? Me gustaría recalcar la idea y terminar con la idea de que la fundación de ciudades en la Nueva Castilla, en ese proceso que arranca, como ven, en 1532 y que incluye como primer eslabón esa ciudad de San Miguel, se va completando en los años siguientes, inmediatamente siguientes, con un número muy alto de ciudades. Tiene aquí algunas de las más importantes, ¿no? Estamos hablando de fundaciones, como digo, hechas ex novo, otras sobre fundaciones prehispánicas, ¿no? En el 34, fíjense el número de ciudades de las que estamos hablando, entre las regiones ecuatoriales y las peruanas. En el año 1535 se funda Lima, bueno, en el 34 funda Trujillo, en el 35 Lima, se produce la segunda fundación de Guayaquil en el 38, Huánuco, Ayacucho, Arequipa, fíjense, todas anteriores a la propia creación del Virreinato del Perú, es decir, en un periodo excepcionalmente temprano, ¿no? Ese periodo, fíjense que coincide con el mapa de Batistáñese, donde la frontera americana está colocada aproximadamente en ese río de San Miguel. Ahí tienen ustedes el río de San Miguel y este territorio, ¿no? Y las imágenes cartográficas, y termino con estas, de esa América del Sur que estamos viendo en este magnífico plano de 1583 de Joan Martínez, nos muestran una realidad en la que si el Perú se caracteriza por algo es precisamente por el paisaje urbano que han generado todo ese número enorme de fundaciones, ¿no? Así que me gustaría terminar mi intervención con esta referencia y sobre todo con la idea de que el verdadero legado que llevaron los españoles, en este caso, quizá no fue la lengua, ni siquiera fue la religión, fue la ciudad. Y la ciudad como instrumento y como herramienta de la colonización y de la conquista ha resultado ser en último término también la huella más importante que ha quedado, digamos, de toda esa acción y acompañada naturalmente de la arquitectura, ¿no? Que en nuestra excavación arqueológica no podemos estudiar a fondo porque es poco lo que se ha conservado, pero sí podemos imaginar, ¿no? Eso quedará pendiente para otro seminario porque creo que ya hemos terminado el tiempo. Quizá me he excedido incluso unos minutos. Doy las gracias, pido perdón naturalmente por ello y agradezco a todos la paciencia y el cariño con el que me han escuchado. Muchísimas gracias.
Pues sí te has pasado un poquillo, pero con mucho gusto, como siempre, escucharte, Fernando. Muchas Dejo de gracias. compartir la pantalla, ¿correcto, verdad? Y gracias. Ahí A va. continuación, escucharemos a Alejandra Constange. Alejandra es doctora en arqueología por la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. Es especialista en agricultura prehispánica. Actualmente es profesora asociada de la Universidad Nacional de Tucumán, investigadora independiente con CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y exdirectora del Instituto de Arqueología y Museo, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lilo, Universidad Nacional de Tucumán. También es fundadora y directora del Laboratorio de Arqueobotánica del mismo instituto. Su presentación hoy se titula Agroarqueología en paisajes familiares y comunitarios. Bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto quiero explicarles mi alegría de estar aquí, de haber escuchado esta hermosa presentación anterior, que me pareció realmente muy buena, y agradecerles a José Canciani y a Patricia Aparicio Martínez por esta invitación, y a todos los que están trabajando con ellos, por supuesto. Bueno, sí, nosotros vamos a ir al campo ahora. Y me interesa relacionarlo con lo que vimos anteriormente, porque si bien la ciudad puede haber sido como el legado más importante español, quizás como acabamos de ver, también ha influido en nuestro modo de ver el paisaje americano, ¿no? Incluso a los arqueólogos actuales, que nos hemos dedicado mucho más a ver lo urbano y la monumentalidad que lo rural y lo productivo. Incluso en las crónicas españolas se habla muy poco de lo que tenga que ver con la producción agrícola, ganadera y el modo de relacionarse de la gente con el paisaje. Así que eso imprimió en toda nuestra mirada, incluso hasta el momento de hoy, un sesgo que desde esta agroarqueología estamos tratando de mitigar de algún modo. Bueno, primero, ¿qué hago yo aquí? Yo me lo pregunto, porque, bueno, es un seminario de arquitectura y paisaje, yo voy a hablar del campo, ¿no? Y también es interesante ver cómo llego a este lugar, a este proyecto, que en realidad tiene que ver con esas búsquedas que uno va haciendo a lo largo de la investigación, ¿no? Las preguntas, ustedes saben que son infinitas, uno empieza por un hilo y después eso nunca se termina. Nuestro trabajo es infinito, ¿no? A veces cuando queremos ponernos límites no sabemos por dónde, porque las preguntas siguen surgiendo. Sobre este punto voy a volver al final, pero quien me trajo aquí fue el proyecto Sondondo, dirigido por José Canciani y bajo, digamos, la parte arqueológica de Patricia Aparicio. Como les decía, para mí es muy interesante revisar por qué nosotros tomamos ciertos temas de investigación, ¿no? Bueno, no sé muy bien quiénes son los que escuchan del otro lado, así que cualquier cosa en las preguntas vamos viendo, pero muchas veces tiene que ver con nuestra propia historia, ¿no? Con cómo nos conformamos como individuos, como sujetos, y en mi caso, particularmente, vengo de una familia de agricultores, ¿no? Una familia española en algún momento también, que una larga tradición de agricultores, y una larga tradición de que las cosas que hacemos tienen que tener utilidad, tienen que servirle a la gente, ¿no? No solamente organizarnos como el conocimiento por el conocimiento en sí, para la academia, para nuestros currículums, para avanzar, sino que tiene que tener una función social. Desde ese punto de vista, la arqueología americana y comprender la agricultura americana tiene sus privilegios. Y lo digo desde la arqueología porque la arqueología nos ha permitido descubrir desde el campo, desde las áreas de producción misma, cosas que no estaban en ningún documento escrito y que se habían perdido también en la memoria de la gente, ¿no? Son clásicos y conocidos los sucacuyos o los camellones de la zona central andina, que bueno, han sido descubiertos realmente a partir de las cicatrices que han dejado en la tierra, ¿no? Esos documentos que nos quedan, que son solamente visuales en el paisaje. O también los centros de interpretación y de producción experimentales que se han hecho, por ejemplo, en el centro norte de Perú. Entonces, aún sin documentos,
y a veces ventajosamente sin documentos, porque perdemos el sesgo de quién nos quiere contar la historia, la arqueología nos permite desde el campo tener esa mirada sobre la producción y el trabajo de la gente. Perdona que te interrumpa, Alejandra, no sé si estás compartiendo pantalla porque no aparece todavía. Sí, todo el tiempo estuve compartiendo. No aparece, por favor vuelve a intentarlo. Vamos de vuelta. ¿Ahora? Ahora recién, gracias. Bueno, les paso rapidito las anteriores para que vean qué bonitas fotos, pero gracias. Ya he avanzado con esto. Bien, empezamos ahí. Aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿Quiénes me traen? Esta cuestión de dónde vienen nuestras preguntas. Bueno, y las ventajas arqueológicas para comprender la agricultura americana, y aquí estamos ahora. Entonces decía que este concepto de agroarqueología, que también se puede llamar arqueología agraria, puede ser un concepto similar, pero bueno, nosotros lo hemos ido armando en el equipo donde trabajo hace ya 30 años, y hemos llegado a entender que el paisaje agrario se nutre de información arqueológica, pero también de la histórica, de la etnográfica, y sobre todo, subrayo aquí, del diálogo de saberes con los campesinos locales. Entonces voy a presentarles algunos casos de estudio en Argentina desde esta perspectiva para después volver a Sondondo y Perú. Aquí algunas definiciones previas que hacen falta siempre para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de arqueología, de agroarqueología y de paisajes campesinos. Porque nosotros pensamos que lo que estamos estudiando son paisajes campesinos, más allá que la palabra campesinado a veces provoca cierta urticaria, porque viene de una tradición teórica diferente a la andina, pero que ya les voy a explicar por qué para nosotros es muy importante. Bueno, aquí voy a leer un poquito. Me gusta hablar entonces de la agroarqueología como una construcción teórica metodológica porque es donde más cómoda me siento, ¿no? Y entendemos por agroarqueología una forma de ver el paisaje desde lo agrario, y se vincula con las tradiciones arqueológicas que interpretan al paisaje no como un mero marco escenográfico de la vida humana, ni a la vida humana como una mera adaptación a climas y ambientes. O sea, no hay una prevalencia de lo natural sobre lo social, ni de lo social sobre lo natural. Más bien intentamos entender los paisajes productivos en la larga duración. Este es un concepto que trabajamos mucho, que es tratar de evitar la dicotomía pasado-presente, ¿no? Y tomarlo en una larga escala, siguiendo aquí un poco la escuela de los anales francesa. Entonces, de ese modo podemos entender los modos de prepararlo y de habitarlo, como una crianza mutua entre lavadores prehispánicos y sus productos. Para ello se nutre no solo de la información de base estrictamente arqueológica, sino también, como ya decía, de la histórica, de la etnográfica y del diálogo de saberes con los campesinos locales. Pero además de esta habilitación teórica amplia y relacional, se nutre desde lo metodológico de perspectivas múltiples de datos, locacionales, cronológicos, arquitectónicos, asociativos, artefactuales, ambientales, entre otros. Para nuestro equipo de trabajo, la agroarqueología es el estudio, entonces, no de los esquemas agrícolas, quién viene antes, quién viene después, qué características tiene. No nos interesa tanto esos esquemas como las prácticas agrícolas. Claro que también estudiamos lo tecnológico, lo ambiental, el uso de los suelos. Yo soy especialista en microfósiles, así que imagínense que lo técnico está muy presente, pero también el sentir en el hacer campesino y en la ritualidad, en la organización del trabajo, en la estética y la ética que le imprimen a su quehacer. Hasta ahí podríamos decir que se parece mucho a ciertas arqueologías del paisaje, y de hecho, de esa línea teórica hemos abrevado con lecturas y posicionamientos. Pero no nos preocupa solo la arqueología en tanto estudio del pasado que ya fue, sino que buscamos los intereses actuales de las comunidades sobre estos saberes, en diálogo con ellos, estudiando el paisaje en la larga duración, sin cortes ni dicotomías, y por lo tanto, presentes en sus problemas actuales.
De este modo nos metemos también en la política, en el desembarco de nuestros saberes en ámbitos donde no hemos sido llamados. La arqueología pareciera en general que no tiene ninguna utilidad en los ámbitos públicos. Ya vamos a ver eso un poco más. Igual acudimos, ¿no? Ejemplo, los decisores sobre políticas para pequeños productores, que allá se llaman campesinos, para desideologizar e introducir las lógicas capitalistas en sus sentires. También el trabajo en el museo y con la comunidad se vinculan con esa mirada. En eso abrevamos un poquito más de la teoría social latinoamericana, porque así es la agricultura. No se divide en economía, paisaje, religión, etc., como nos enseñan en las aulas. Es un todo de conocimientos, sentires y gestiones, y así la queremos conocer. Otra de las definiciones tiene que ver con paisaje, estaba más cortita, y es que seguimos, entre otros, la propuesta sobre todo de Ingold, seguimos mucho también a Criado Boado, a la escuela española, pero tratamos de desligarnos de las dicotomías donde hay visiones naturalistas que presuponen al paisaje como algo natural, como un marco externo a las actividades humanas, y que se configura como un sustrato alienado de las personas. Y también de la visión culturalista, donde el paisaje aparece como una construcción cognitiva del espacio, es decir, se construye como una imagen del imaginario. Entonces preferimos adoptar la perspectiva del habitar, donde se puede entender al ser humano sin disociar su esencia. Es decir, sin separarlo, por un lado como organismo biológico y por otro como un ser cultural. En el marco de esta relación, que los sujetos constituyen en su medio, es al mismo tiempo que son constituidos por él. Y por último, esto de campesinado, nosotros consideramos, ya esta es una definición mía, al campesinado andino prehispánico como un campesinado responsable de la producción y circulación de bienes, que consume en la medida de sus necesidades y que aún mantiene para sí también la autonomía sobre su reproducción social. Pero además que circula y que hace circular bienes. Eso es como muy importante, a diferencia de generalmente las definiciones de campesinado que hemos tomado, se han tomado desde las escuelas rusas, etc. Bueno, aquí estamos trabajando. Este es el Valle del Bolsón, en el noroeste de Argentina, es un valle bastante pequeño, como ven, y es una zona de tránsito hacia la zona más arriba que ven ahí, que es la Puna Argentina. Tanto la Puna, que es la zona alta, como en todos lados, y los valles bajos son las zonas productivas por excelencia, la Puna en ganadería y los valles bajos en agricultura. Por eso estos valles altos intermedios nos han resultado muy interesantes porque primero han tenido menos mirada de los arqueólogos y arqueólogas, y segundo porque esperábamos encontrar allí algunas alternativas a lo que siempre conocíamos. Esa es la altura que está con respecto a Puna y Valles Bajos. Ahora, nos interesaba ver entonces este problema de los paisajes campesinos y la gestión familiar visto desde la arqueología. ¿Por qué voy a insistir en la gestión familiar? Porque también desde la teoría, que viene armada sobre todo desde una etnografía y de una etnohistoria del centro de los Andes, desde la teoría, lo comunitario siempre era lo más importante, ¿no? Buscar la comunidad, entender los aylus, entender esa gestión comunitaria. Y nosotros encontramos que la gestión familiar campesina es tanto o más importante que la comunitaria, sobre todo en algunos momentos. ¿Qué podemos aportar entonces desde la agroarqueología a esto? Por un lado hemos trabajado mucho, y esta es mi especialidad, con lo que llamamos microarqueobotánica, que no voy a abundar porque sé que este no es un público relacionado con esto, pero sencillamente nosotros estudiamos los suelos, ¿no? Vamos directamente a estudiar los suelos y desde los suelos obtenemos tierra. Esa tierra es procesada en los laboratorios y allí nosotros podemos encontrar los restos de vegetales, microrestos vegetales únicamente observables en microscopio, que nos dan cuenta del uso de ese suelo, de qué cultivos había, de si se regaba o no se regaba, de si se fertilizaba ese suelo o no, de si había rotación de cultivos, o sea, un montón de temas relacionados con las prácticas agrícolas que además nos hicieron dar vuelta a la teoría que teníamos, por ejemplo, de que el maíz había sido tan importante en nuestra región.
encontramos llamativamente, este es un ejemplito de un sitio que se llama Yerbabuena, que ahora vamos a ver, según el mapita de abajo, cómo se van agregando las unidades y por qué entonces pensamos en la gestión familiar. Pero aquí en el esquema lo que mostramos nosotros es un poco como en uno de los canchones, encontramos esta rotación de cultivos entre amarantáceas, quinoa, amaranto, probablemente, seguro maíz y seguro papa, ¿no? Y en otros lados, donde esperábamos encontrar maíz, solamente encontramos papa. Generalmente, y esto es muy interesante, en las zonas que están en estrés de guerra, en estrés bélico, el maíz deja de ser importante y empieza a ser muy importante la papa. Ahora, esto que les decía de cómo, no sé si van viendo que el grafiquito va sumando canchones. Estos son canchones agrícolas, no son aterrazamientos, son espacios más planos, donde se cultiva mucho en los Andes del noroeste argentino, y ese crecimiento no es un crecimiento planificado, sino es un crecimiento azaroso, relacionado más bien con la amplificación tanto de las tierras que no se rotan, o sea que van manteniéndose, como aquellas que tienen que rotar, y con la generación de una estructura familiar. Lo mismo pasa con el riego, así es como van creciendo las redes de riego, que siempre también, ya les voy a mostrar la foto siguiente, pareciera que son hechas todas de una vez y que son generadas por una comunidad, y en realidad, y aquí lo podemos ver, van generándose de acuerdo a los niveles de ampliación de los terrenos campesinos. Esto es en Tebenquiche, ya un poquito más en La Puna. Pero esta es la imagen de lo que acabamos de ver, esta es la imagen arqueológica, esto es lo que nosotros vemos. Entonces siempre se pensó en la gestión comunitaria, pero haciendo lo que se llama una estratigrafía muraria, o sea, viendo qué muro fue construido antes que el otro, notamos que aquí no hay una planificación y que esto ha ido creciendo en la medida de la necesidad de la familia campesina. Sumamos a nuestra mirada la etnopedología, que es algo bastante novedoso, que es el estudio de los saberes campesinos sobre los suelos, ¿no? También podría llamarse etnoedafología, nada más que, bueno, es más claro etnopedología, pero no vamos a abundar ahí. Entonces, seguimos viendo ahora la gestión del agua y del riego por parte de las poblaciones campesinas, sobre todo en la parte más tradicional, para entender a la arqueología. O sea, todo esto es como un insumo que nos sirve a nosotros para entender los paisajes arqueológicos. Lo mismo con relación a la preparación de los espacios de cultivo y abonado actuales, y a la forma en que denominan a los suelos, ¿no? Que también, si no, nosotros trabajamos con la forma reguladas por la Soil Science no sé cuánto, que no tiene nada que ver con la forma en que la gente se apropia de ese conocimiento del suelo. Entonces, ¿qué podemos hacer después? Integrar esta arqueología y el presente del paisaje agrícola, viendo, por ejemplo, los cambios en la ocupación del paisaje agrícola, del espacio agrícola. Esto es dramáticamente diferente entre el momento prehispánico y el actual, en realidad porque hubo un gran despoblamiento de las tierras, y lugares que hoy pareciera que no se pueden gestionar para la agricultura eran gestionados fácilmente en el pasado. Estamos viendo si tiene que ver también con cuestiones de cambio climático, pero más que nada pensamos que tiene que ver con una cuestión de la organización del trabajo. Había más gente y que vivía solamente de eso, ¿no? Entonces era posible gestionar esas tierras de un modo que ahora no. Por otro lado, ver la unidad de la agricultura y la ganadería en la economía andina, ¿no? Que también tendemos a separarlo. Están los que estudian la agricultura y están los que estudian la ganadería. Y en esto hemos encontrado que es tan intrínseca y tan necesaria la relación de uno al otro como lo es en el neolítico europeo, que ahí está mucho más claro. En cuanto a hoy, cómo la familia gestiona la unidad productiva, cómo se gestiona el trabajo comunitario, que cada vez es menor, que generalmente ya ha disminuido solamente la gestión del riego, y en algunos casos a la cosecha, pero la familia sigue siendo el eje principal de la producción. Bueno, después en nuestro caso es interesante el tema de la quinoa desapareció de la zona, incluso del vocabulario de la gente, no conocían la palabra quinoa.
Y estos agentes nacionales, que en nuestro caso se llama el INTA, que es una agencia de agricultura y promoción de la agricultura y la ganadería en todo el país, reintrodujeron estos cultivos en estas zonas. Y a nosotros nos hacía mucho ruido que fuera reintroducido un cultivo tan antiguo como la quinoa y tan andino como la quinoa, ¿no? O sea, es la palabra de la reintroducción y que la gente no lo conociera. Entonces ahí vinculamos el registro arqueológico, donde por supuesto hay quinoa por todos lados, y esa visión de la gente de que esto era algo que sus abuelos manejaban, fue un antes y un después en su apropiación de lo que parecía un nuevo cultivo, ¿no? O sea, una alegría de ver que esto ya estaba circulando y de hecho empezaron a encontrar las plantas silvestres de quinoa que están en toda la zona, a las cuales no le daban tanta importancia antes. Y bueno, y por último, los proyectos comunitarios planteados para una sociedad no comunitaria. En esto me voy a detener un poquito más adelante, pero es importante porque también el desconocer ese paisaje campesino prehispánico y cómo esa tradición pervive en la vida de la gente de hoy, hace que los proyectos que se están planteando para la promoción agrícola, hasta turística, les diría, toda la promoción de la zona, esté planteado sobre lo comunitario y no sobre lo familiar. Aquí para que, digamos, que veamos que no estamos solos en esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la agroecología, etcétera, también la ecología comunitaria, etcétera, también vamos abrevando por estos lados de que el conocimiento campesino es fundamental, no es un punto más, es fundamental. Para mí fue una experiencia importante, un paso que hice por los Andes de Bolivia, trabajando con un antropólogo, donde a él le llamaba mucho la atención las preguntas que yo hacía como arqueóloga. Este antropólogo había trabajado muchísimos años, antropólogo social, tiene un libro y todo escrito de la zona, y cuando lo acompañé en una visita para ver sitios arqueológicos, se sorprendía de mis preguntas a la gente, que eran totalmente diferentes a las preguntas que había hecho él durante más de 30 años. Esas preguntas llevaron a esto, ¿no? A que Andrew Canessa me llamara agroarqueóloga, o sea, ese interés por cómo veíamos nosotros los arqueólogos el paisaje fue para él un input, una suma de temas importantes que pudo incorporar después. O sea, y aquí sí vuelvo entonces un poquito a relacionar esto, ¿no? De estas experiencias de vida, de cómo uno va llegando a ciertos lugares, con cuando decidimos lanzarnos un poco también a participar de las políticas públicas sobre los lugares donde trabajamos como arqueólogos. Porque empezamos a ver que muchos de los instrumentos que el Estado generaba para la promoción eran instrumentos generados en ciudades sin conocimiento de la historia local y mucho menos conocimiento de la arqueología local. Entonces ahí dijimos, bueno, tenemos que salir aquí a jugar un poquito más fuerte porque esto que nosotros estamos haciendo es importante para la gente de hoy y tratar de evitar ciertas cosas y conceptos tóxicos que si no les llegaban y que a veces desestructuran a la propia comunidad. Entonces, esto de la participación, ¿no? Que ya es por los convenios de la OIT y por todo es obligatorio dar una participación libre e informada a las comunidades indígenas. Sin embargo, eso se hace normalmente como un ritual, ¿no? Se hace una reunión, se les cuenta cuál es el proyecto y levantan la mano a ver si les gusta o no. Entonces, asociarse, que es algo realmente muy andino, muy antiguo, incluso en la humanidad, termina siendo una cuestión ritual cortita, donde la participación real de la gente no se ve. Entonces, bueno, fuimos profundizando en eso y viendo, y nos metemos en los congresos de los sociólogos, y nos metemos en los congresos de los productores, y nos metemos en los congresos de los, ¿cómo se llama?, ingenieros agrónomos, o sea, vamos, nos sentamos, nos llevamos nuestra presentación y les contamos por qué es importante que trabajen con los arqueólogos para entender que ese paisaje que ellos están viendo y esa producción tiene una raíz muy antigua que si no la conocen pueden equivocarse.
Bueno, acá no voy a abundar para no hacerlo largo, pero todos ustedes pueden pensar cómo nuestras burocracias desde las oficinas piensan las cosas para el campo con esa mirada tan urbana que finalmente dificulta todo, ¿no? Por ejemplo, los concursos de precio tienen fecha de vencimiento, se notifica por email, la gente no tiene email, les piden que hagan asociaciones civiles, ¿no? Y figuras jurídicas complejas para organizar algo. Si en los presupuestos dijeron que iban a comprar tornillo, después no pueden facturar clavos porque el presupuesto decía tornillo. Si la partida llega tarde no se puede modificar el proyecto. Bueno, y tenemos una anécdota muy interesante, es que piden 3 presupuestos de paja, por ejemplo, ¿no? Y la paja tiene un solo precio, o el adobe tiene un solo precio en el campo, entonces conseguir esos presupuestos es simplemente obligarlos a mentir, ¿no? Uno tiene que mentir para llenar los papeles que son para favorecer la vida campesina. Bueno, ¿por qué nos dimos cuenta de esto? ¿Por qué nos dimos cuenta que como arqueólogos teníamos una ventaja para poder participar de esto? Por un lado, porque trabajamos en escalas temporales largas, tenemos una mirada sobre la materialidad, ¿no? Sobre la materialidad y sobre la materialidad, como dije antes, no inducida por una idea de alguien que nos quiere vender algo o decir algo, ¿no? Como puede ser todo lo que tenga que ver con las crónicas y los escritos españoles, que algo nos querían decir de eso, ¿no? Tenemos una mirada de la materialidad mucho más liberada de lo ideológico. Y por otro lado, porque trabajamos mucho tiempo en el lugar, o sea, finalmente los arqueólogos, como tenemos que pedir permisos, y esos permisos son complejos, y trabajar en los sitios lleva mucho tiempo y mucha paciencia, finalmente somos los que más permanencia tenemos en el campo y generamos vínculos más estrechos con la gente del lugar, ¿no? Entonces ahí viene el tercer tema, que cómo llegamos desde todo esto también a pensar en la museología. O sea, ¿qué tiene que ver el paisaje agrario, campesino, la arqueología de la agricultura, el tratar de gestionar también el presente de la gente, ayudando a tener otra mirada diferente a la que hasta aquí se había tenido, con la museología? Y aquí nos centramos en esta idea de Mario Chagas, que lo encontramos, así como la encontramos a Patricia en el caminar, digamos, y él dice algo desde la museología no clásica, no de grandes museos gestionados por arquitectos generalmente. Él dice que la museología que no sirve para la vida no sirve para nada. Y hablan hasta de museología de la liberación. Vieron que los brasileros todo es para la liberación, pero muy interesante, realmente es un planteo interesante. Bueno, en este andar de mucho tiempo en una misma zona, generando vínculos con la comunidad, nosotros escuchamos, o sea, generalmente lo más que hacemos es escuchar. A pesar de que es difícil, porque los urbanitas hablamos mucho, ¿no? Hablamos mucho y rápido y tenemos poco tiempo para todo, entonces ponerse en ese lugar de escucha siempre es muy difícil. En ese escuchar entendimos que querían un lugar de preservación de la memoria y se armó este museo rural comunitario. En principio era para responder a las inquietudes en torno entonces a la preservación de la memoria y de los espacios comunitarios, pero también para tener un espacio de vínculo con la comunidad científica y pensando que esto iba a atraer al turismo, ¿no? O sea, el turismo siempre aparece en el imaginario, no solo popular, sino en el imaginario también de los gestores de las universidades y de nosotros mismos en general, como una especie de panacea para el desarrollo comunitario. Puede serlo o no, todos lo sabemos, el turismo puede ser algo también muy, muy complejo, muy extractivista incluso. Puede serlo, puede ser favorable si se trabaja con la gente desde el principio, ¿no? Bueno, ese trabajo con ellos desde el principio, el museo ya tiene 10 años, ¿no? Y nos ha llevado a colaborar solamente en las peticiones que la gente del lugar nos hace. O sea, no llevamos nuestras propias ideas, ni lo que nos parece fabuloso, ni lo que nos parece que les solucionaría la vida. Solamente escuchamos y tomamos lo que ellos nos piden. Y eso, ahí sí colaboramos, ¿no? Y ponemos más saberes y buscamos más equipo interdisciplinario, etc. Una cosa que se armó así es la Yullería, que es un espacio casi de farmacopea local,
podríamos decir que es una farmacia. Evitamos decir que es una farmacia para no entrar en conflicto con las burocracias estatales también en ese tema, ¿no? Que aceptan la medicina occidental, pero no la medicina campesina. Pero no solo preparan ahí sus propias medicinas, las preparan, ¿no? No es solo juntar hojitas, sino que hacen después tinturas madres, un montón de cosas, sino que también preparan productos de belleza, ¿no? Preparan sus cremas, sus pastas dentales, bueno. Y ha sido realmente, es uno de los proyectos que nos tiene sumamente orgullosos porque trabaja la comunidad y nosotros tratamos de hacer lo que siempre tratamos de hacer, dar los primeros pasos de ayuda y irnos retirando poco a poco. O sea, en la medida que nosotros como universitarios no nos vayamos retirando, ellos no avanzan. Entonces eso tiene que ser como el acelerador y el embrague en un auto, ¿no? Tiene que ser muy fino para que pueda suceder. Entonces el objetivo general hacia adentro y hacia afuera es revalorizar la sabiduría ancestral, cuidar a los abuelos, así lo dicen ellos, el territorio, cuidar el territorio. No es casual esta foto aquí donde está la bandera argentina y la huipala, porque la lucha por el territorio sigue siendo la que organiza todo lo demás, ¿no? O sea, sigue siendo la principal. Y fortalecer un espacio de encuentro que ayude a promover el bienestar de la población. En este andar por el museo, una de las cosas que veíamos como complejas es el tema de la estética también, ¿no? Solemos desde las universidades enamorarnos de las imágenes, iconografías, pinturas y representaciones arqueológicas, como la que está a la izquierda, que termina siendo la tarjeta de Navidad de nuestro instituto donde yo trabajo, ¿no? Arte Rupestre de Patagonia, pero nos horrorizamos, como decía Rodolfo Kusch, un filósofo argentino que anduvo por estos temas, nos horrorizamos de lo horrible y monstruoso que nos parece todo lo que hacen ahora, ¿no? Toda la estética actual, que sería la del medio. Bueno, tratamos de trabajar este tema, sobre todo para el museo, ¿no? Tratar de no llevar nuestra propia estética al museo, sino potenciar esto, que es la vasija que está a la izquierda, puesta en el salón artesanal donde ellos hacen una feria que se llama el Cambalacho y van haciendo trueque de sus productos. En esa feria ellos pusieron una vasija arqueológica, pero la pusieron con plantas y con un cartel que muestra su historicidad. Eso es lo que queremos potenciar, porque ese objeto no está en una vitrina, está en un lugar de vida, sigue vivo, sigue entre ellos, lo siguen usando y sintiendo que es exponible en tanto muestre esa vida. Bueno, y aquí vamos cerrando y volviendo a Sondondo, ¿no? Que es lo que me trae a esta conferencia que les agradezco tanto. Sondondo llegó porque trabajando con microfósiles y empezando a encontrar que en muchos lugares lo central no era el maíz, como decía la teoría, sino la papa. Por supuesto, cuando uno encuentra algo que disrumpe la teoría general, tiene que validarlo mucho más, ¿no? No alcanza con decir esto es distinto. Es como encontrar el primer fechado del poblamiento de América. Después hay que trabajarlo mucho para que sea tan antiguo y la gente te crea. Entonces, en esto anduve buscando por Bolivia, por eso les mostré lo de Bolivia y por otros lugares, dónde poder trabajar de la misma manera para probar en lugares centrales de la agricultura andina, como pueden ser Perú y Bolivia, los resultados de estos microfósiles. Y así llegamos a trabajar con Patricia, que amistosamente nos ofreció poder participar allí también, y era como una colaboración mutua, porque ella está trabajando sobre los andenes incas y huaris de la zona de Sondondo, y lo estaba trabajando desde un modo más arquitectural, pero también desde el paisaje, porque la línea donde ella viene en España es la misma que con la que abrevamos nosotros. Invención paralela, ¿no? No es que nos leíamos desde siempre, nos encontramos, o sea, estas cosas de que cuando uno se empieza a buscar, ahí aparecemos los vínculos que hay que armar. Bueno, y los estudios son preliminares, estamos recién empezando y la pandemia nos volvió a demorar, pero desde ya para nosotros, esta es Patricia, mi compañera pedóloga, o sea, especialista en suelos, nosotros hacemos este trabajo siempre conjunto.
Desde ya esta posibilidad de trabajar viendo una andenería tan antigua como la que ustedes tienen en Perú, nos empezó a abrir como otras preguntas, otras perspectivas, y que eso es lo maravilloso de la investigación y que, como decíamos, es infinita, ¿no? Uno va por una respuesta y enseguida se abren 50 preguntas más. Dentro de esas, me empiezo a preguntar cuál es la mirada de los campesinos peruanos. Este es Guillermo, que nos ayudaba en la excavación, pero que sacó una foto y empezaba a fotografiar, ¿no? Yo me pregunto hoy, ¿qué fotografiaba Guillermo? ¿Qué le interesaba a Guillermo? Bueno, y con esto termino. Pueden ser muchos temas que parecen diferentes, pero en realidad cuando uno los hilvana tienen sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Finalmente escucharemos a Edward Swanson y Giles Spence Morrow. Edward es profesor del Departamento de Antropología y director del Centro de Arqueología de la Universidad de Toronto. Desde 1997 ha realizado investigaciones arqueológicas de los paisajes culturales en el Valle de Jequetepeque. Giles es doctor en antropología por la Universidad de Toronto. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Es especialista en arqueología andina. Su ponencia hoy se titula Arquitectura como organismo vivo en el mundo mochica. Por favor, Edward Giles. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto, gracias, Giles. Excelente, muchas gracias por su amable invitación. Es un gran honor y placer. Y ahorita voy a compartir nuestra presentación. Bueno, los arqueólogos no pueden interpretar el sentido de los pasajes rituales antiguos sin tener en consideración las ideologías y los órdenes ontológicos que mediaban las percepciones y experiencias de los ambientes construidos. Realmente, para interpretar la arquitectura religiosa, se debe de considerar además de su función y su simbolismo, ya que el gran poder de tales monumentos radica en su capacidad para encarnar otros ontológicos. De hecho, en muchas culturas amerindias, los edificios se percibían como personas vivas, hambrientas y metabolizadoras que encarnaban la alteridad de los seres sagrados. Los ritos cíclicos de renovación y terminación de los templos mesoamericanos o mochica sugieren que los edificios participaban directamente de la ronda de sacrificios. Pero tales creencias no se limitaron al mundo americano. En el hinduismo, por ejemplo, un templo era a la vez la casa y el cuerpo de la deidad, y su sustancia era la misma de la divinidad. Otro ejemplo notable, en los recintos religiosos de Polinesia, los Marae actuaban como sujetos vivos que incorporaban diversos elementos del mundo en un proceso análogo a la ingestión, digestión y reproducción. Su establecimiento se fiba en un lugar donde un árbol sagrado había convocado a los dioses y el Marae yacía en la interfaz del agua y la tierra y la frontera cósmica que separa el mundo subterráneo del dominio celestial. Se percibían los Marae como personas amenazantes que comían sacrificios de humanos y animales. Como conductos al reino de la muerte, los Marae formaban puntos de contacto peligrosos. Sus construcciones de piedra fueron descritas como mandíbulas del dios y como arquitectura hambrienta, y estos edificios consumaron sacrificios humanos y animales que diseminaban entre monolitos y losas. A partir de otros ejemplos análogos polinesios, Joshua Pollard interpreta bajo una mirada similar las fases complejas de la renovación ritual en el sitio neolítico de Avebury, en Inglaterra. Nuestras excavaciones en el Centro Ceremonial Mochica de Huaca Colorada indican que el cosacrificio de espacios arquitectónicos y humanos se observa en todas las plataformas rituales excavadas en la zona monumental y en un área sagrada de la zona doméstica anexa. Estos sacrificios sugieren que gente, lugares y cosas forman un continuum ontológico de seres animados interconectados en la cultura mochica. Además, el crecimiento y la contracción de varias plataformas realizadas en diversas fases de renovación demuestran que el cuerpo de la huaca imitó
los ritmos biológicos de contracción y crecimiento. El estudio de la distribución significativa de los sacrificios de hombres, mujeres y niños sugiere también que la huaca materializó un microcosmo y formó un instrumento para la reproducción de la vida y el orden social. Sin embargo, el conjunto arquitectónico de la huaca no solo modelaba o simbolizaba la vida, sino que también parece haber sido venerada como un organismo vivo en sí. Huaca Colorada es un centro mochica tardío ubicado en el margen sur de Jequitepeque. El núcleo de Huaca Colorada consiste en una plataforma elevada y larga construida sobre una colina de arena natural. La cima de la pirámide, el sector B, consta de edificaciones elaboradas superpuestas construidas en adobes. Los corredores, patios internos, postes monumentales, grandes cámaras y plataformas o altares múltiples caracterizan sus fases constructivas. Esta zona elevada se compone de 8 plataformas elaboradas, los cuales se asocian a sacrificios humanos y a ofrendas de metal y animales. Parece que estas plataformas fueron sacrificadas o terminadas en su sección siguiendo un calendario ceremonial. Estos son ejemplos del cosacrificio de los animales y los seres humanos con los objetos. El sector B estaba dividido en una cámara oeste, más baja, y una terraza elevada en el este, y ambos recintos estaban caracterizados por elaboradas plataformas techadas. Las plataformas gemelas eran contemporáneas y sin múltiples renovaciones y eventual clausura estuvieron probablemente sincronizadas de acuerdo a un calendario litúrgico. De hecho, la historia de renovación es casi idéntica a ambos lados de la huaca. El crecimiento de las dos plataformas que se terminaron y se cubrían los altares anteriores parece haber ocurrido al mismo tiempo. Además, ambas plataformas forman el punto focal de las dos mitades del precinto ceremonial y están frente a espacios patios. La clausura de ambas plataformas finales es diferente, una inmolada por el fuego y la otra sepultada en toneladas de arena limpia. Y esto puede haber expresado cualidades distintas o fuerzas vitales de mitades separadas que estaban unificadas en la huaca para asegurar la regeneración del orden cósmico. La naturaleza de las renovaciones de estas plataformas y sus asociaciones con sacrificios humanos apoyan nuestro argumento que expresa que la huaca materializó un microcosmo y formó un instrumento para la reproducción de la vida y el orden social. Además, la evidencia sugiere que la huaca ha sido venerada como un organismo vivo. Por ejemplo, la clausura de la plataforma de la terraza este, seguida de la construcción de 4 nuevas plataformas, evidencian que la huaca estaba en un constante estado de renovación. El descubrimiento de una mujer embarazada en un estrado trapezoidal sugiere que Huaca Colorada fue diseñada para generar y controlar las fuerzas creadoras de la vida relacionadas con la fertilidad y la reproducción. Este altar ha sido cubierto de otra plataforma rectangular. El bebé alojado en su madre y la superposición de altares no solamente ejemplifica el vínculo ontológico entre adobe y carne, cuerpos y arquitectura, sino que también ejemplifica la comprensión gestacional de la creación, el tiempo y la muerte. El simbolismo de la mujer embarazada afirma que Huaca Colorada fue concebida como un paisaje de renacimiento cíclico. Por lo tanto, el sacrificio de fundación puede verse como una analogía de la semilla que inseminaba el espacio en cuestión. Justo como el bebé ocultó en la madre sacrificada, el altar menor estaba inmerso en el estrado mayor. También se encontraron un par de pendientes de espóndulos diseminados en el emplazamiento con postes asociados. A la luz de la importancia de los festines en el sitio, la ingestión
e inseminación probablemente fueron percibidas como procesos homólogos. A este respecto, la huaca también puede comprenderse como un tipo de útero, donde diferentes elementos fueron yuxtapuestos, disueltos y recombinados para recrear y revitalizar la vida. Los altares pueden producir altares y las mujeres pueden producir otros humanos solo a través de la unión sacrificial de las sustancias independientes pero diversas. Los adobes son manufacturados por la combinación de tierra, agua y sol, similar a cómo los bebés son hechos para la mezcla de fluidos masculinos y femeninos. Ciertamente, todo el complejo monumental estaba definido por la unificación simultánea y la separación de sectores diádicos, posiblemente por género, como se ve entre los dos lados, este y oeste, del centro monumental. Así es que cada ofrenda aparente haber reactivado microscópicamente la huaca como un todo. De forma similar, la intensa inmolación de la plataforma escalonada, que procedió la construcción del estrado albergando a la mujer embarazada, puede haber tenido un paralelo simbólico en la fundición del cobre al sitio y la preparación de los alimentos necesarios para la criación, metabolismo y crecimiento. Estos rituales pueden haber recordado simbólicamente el ciclo agrícola, la procreación sexual, el crecimiento biológico y el movimiento de los cuerpos astrales, integrando y regenerando del mundo inferior. Quizá comparable a cosechar y sembrar, tan presente en el pensamiento mesoamericano. También parece ser significativo que las víctimas de sacrificios adultos dentro de los confines del recinto ceremonial eran exclusivamente de mujeres y de un niño joven. En contraste, se documentó el entierro de 2 individuos masculinos en el sector B oeste, afuera del recinto ceremonial. Su localización periférica contrasta con el emplazamiento central de las 9 víctimas femeninas identificadas dentro del recinto ceremonial. Los entierros, junto con el alto porcentaje de platos cajamarca y cántaros de chicha que representan individuos masculinos de élite, pueden haber simbolizado las divisiones especiales centro-periférica de la huaca. Por lo tanto, las asociaciones claramente femeninas han definido el espacio monumental que contrastaba con el valor simbólico masculino del exterior del edificio. El descubrimiento de 2 plataformas en el sector a oeste que datan de 2 fases ocupacionales distintas revela que la elaborada arquitectura ceremonial no estaba confinada a los recintos centrales y elevados del sector B. La plataforma más temprana, el rasgo 29, y más baja, fue terminada de manera muy similar a los estrados de la terraza este y la cámara oeste. La plataforma más temprana de la terraza este y el primer altar del sector A fueron directamente enterrados bajo sus techos colapsados. En ambas instancias, los rellenos de demolición fueron subsecuentemente tapados por pisos posteriores. Además de la extensa plataforma posterior del rasgo 10, la más gran jamás descubierta en Huaca Colorada, fue expandida y luego reducida en tamaño, un patrón que corre en paralelo con las renovaciones de los altares del sector B. La primera plataforma del rasgo 10 medía cerca de 3 metros de largo y fue confinada al lado este de la unidad. En una fase subsecuente se expandió al oeste y casi se duplicó en largo, un evento constructivo que coincidió posiblemente con la construcción de la cámara funeraria huaquillada del rasgo 23. Sin embargo, el lado oeste, el segmento más nuevo, fue subsecuentemente desmantelado y tapado por un piso que no se extendió sobre la mitad este de la plataforma, el segmento más antiguo pero siempre mantenido. Esta expansión y reducción horizontal es también una característica sobresaliente de la cámara oeste del sector B. Al mismo tiempo, la superposición vertical de plataformas,
un rasgo definitorio de la terraza este del sector B, es igualmente aparente en el sector oeste. El rasgo 10 fue construido más de 1 metro por encima de la plataforma más baja del rasgo 29. Otro paralelo entre la terraza este y el sector oeste es el movimiento de plataformas hacia el norte a través del tiempo. El crecimiento y la contracción de varias plataformas demuestran un ritmo casi biológico y el sacrificio de la arquitectura se replicó en el sacrificio de los seres humanos. De hecho, la terminación de la mitad este del rasgo 10 estuvo directamente ligada al sacrificio del enterramiento juvenil, ya que ambos fueron enterrados debajo del piso. Este sacrificio de arquitectura y humanos define casi todas las plataformas excavadas en el sector B. Estos sacrificios sugieren que gente, lugares y cosas formaban este continuum ontológico de seres animados e interdependientes. Las fracturas indican que el joven individuo del rasgo 24 fue asesinado de manera violenta. Y varios cuíes también fueron colocados juntos a esta ofrenda, de manera similar al cuy y perro ofrecidos junto a 2 mujeres sacrificadas enterradas directamente enfrente de la plataforma de la cámara oeste en el sector B. La deposición de ofrendas humanas y animales también se distingue en un gran número de las plataformas terminadas o renovadas en la terraza este. El entierro de otro niño del rasgo 27 al este no mostró ningún signo de muerte violenta, pero el esqueleto estaba altamente degradado. Este niño pequeño puede haber sido colocado como una ofrenda en el lado este de la plataforma, quizá para conmemorar la expansión de la plataforma del rasgo 10. Además, un sacrificio conjunto de niño y mujer acompañado por una llama subadulta fue descubierto 6 metros al sur del rasgo 10. Por lo tanto, estos entierros pueden haberse también relacionado con la renovación o mantenimiento de la plataforma del rasgo 10. El descubrimiento de una alta proporción de vasijas mochica de línea fina y fragmentos de cántaros decorados relacionados con el consumo de chicha provee otro punto de comparación entre el sector oeste y el sector B. Esta evidencia sugiere fuertemente que las plataformas formaban el punto focal de grandes ritos y de festines públicos. Por lo tanto, podemos tentativamente concluir que en las plataformas orientadas al norte, en ambos sectores, se llevaban a cabo rituales centrados en festines y sacrificios. A pesar de los importantes puntos en común entre los sectores A y B, las diferencias también parecen significativas. Primero, los sacrificios frente a la plataforma del rasgo 10 fueron de niños jóvenes. En contraste, en el sector B predominaron los entierros de mujeres. Sin embargo, las mujeres y niños enterrados junto en el límite norte de la terraza este, en el sector B, asemejan al entierro conjunto de mujer e infante ubicado solo 6 metros al sur del rasgo 10. Además, nada comparable a la extraordinaria trompeta enterrada sobre el sacrificio del rasgo 24, que jamás ha sido descubierto en los entierros del sector B, que estuvieron raramente acompañados de ofrendas significativas. Además, el entierro del rasgo 24 fue depositado con una hermosa cuenta de sodalita que no encuentra paralelo en el sector B. Un artefacto muy similar fue ofrendado justo enfrente del estrado más temprano y más bajo del rasgo 29, lo que apunta a una sorprendente memoria social en la orquestación de rituales realizados en el sector oeste. La trompeta se asemeja mucho a otros mostradas en representaciones de instrumentos usados en complejos rituales en la iconografía mochica, posiblemente involucrando niños y ritos funerarios. Y se ve el tamaño pequeño de este tocador de la trompeta, posiblemente un niño. Quizá los ritos musicales representados en la iconografía fueran escenificados en la vecindad de la plataforma del rasgo 10.
el descubrimiento de la trompeta, un fragmento de otra trompeta, una ocarina y los cascabelas de cobre en el sector A oeste indica que la música jugaba un papel importante en estas ceremonias. Aunque esta hipótesis necesita una mayor contrastación, podemos apuntar a que los diferentes sectores de Huaca Colorada correspondían a fases distintas en el ciclo de la vida humana. Por ejemplo, hemos identificado una asociación fuerte entre el sector A oeste y la niñez, la zona baja ceremonial del sitio, mientras que el sector central y alto del sector B se correlaciona con los sacrificios femeninos, el útero simbólico de la huaca. Como explicamos, los entierros de hombres predominaban en una zona periférica oeste del sector monumental. Entonces, el movimiento a través del espacio horizontal y la construcción continua atestiguan que la huaca sirvió casi como una máquina orgánica para reproducir la vida y el orden social y cosmológico. Finalmente, nuestras investigaciones apoyan la hipótesis de que el núcleo monumental de Huaca Colorada era un lugar dinámico, vivo y mutable. Tiempo y sociedad recibieron una forma espacial concreta en las reconstrucciones cíclicas del núcleo ceremonial de la Huaca. El crecimiento, la contracción y la muerte de numerosas plataformas realizadas en fase de renovación demuestran que el cuerpo de la huaca imitó y replicó los ritmos biológicos de la vida. En conclusión, el análisis de los órdenes ontológicos que mediaban las percepciones y experiencias de la arquitectura monumental arroja una valiosa luz sobre los estudios arqueológicos de paisajes antiguos en el Perú y en otras partes del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edward. Muchas gracias a todos. Realmente los temas, aunque diferentes, son muy interesantes. Ahora voy a pedirles a nuestros anfitriones de Modelando el Mundo y a nuestros ponentes unas breves reflexiones para cerrar, porque ya la hora nos gana, empezando, si les parece, con José Canciani. Sí, efectivamente son ponencias bastante diferentes, con perspectivas muy distintas, y sería otra conferencia hacer comentarios que las entrelacen, ¿no? Me parece, voy a hacer algunas cosas puntuales, algunos comentarios puntuales a lo de Fernando, que me parece fascinante e interesante este primer momento de aproximación al territorio peruano y a la fundación de ciudades, ¿no? Es un periodo que a mí me fascina porque está antecedido por el segundo viaje de Pizarro, que navega desde Tumbes hasta lo que es hoy día Chimbote, ¿no? O sea, casi unos 600 kilómetros al sur de Tumbes, con desembarcos, reconocimientos mutuos y recíprocos. No están en plan de conquista, y de alguna forma hay un conocimiento del paisaje peruano, de los valles costeros y de las ciudades, porque son alojados y festejados en estas ciudades, ¿no? Entonces creo que este momento es crítico para el posterior, que es ya el de la conquista, ¿no? Con el viaje a Cajamarca y con la fundación de Tangarará y luego de San Miguel de Piura, ¿no? Me parece que esta historia es crítica por la dificultad del arraigo con este territorio y su lógica productiva y su paisaje, y estas ciudades nómadas o itinerantes son fruto de ello, hasta que creo que encuentran el arraigo productivo en la región donde está Piura actual, asociada a la comunidad de Catacaos, ¿no? Entonces, esta contradicción que se plantea desde ese momento entre la ciudad colonial y el territorio indígena, y esta contraposición. Y ahí podría enlazar con lo que señalaba Alejandra, la importancia de ver también el aspecto productivo del territorio y del paisaje modelado, y esta interesantísima interacción entre los saberes actuales de los campesinos, de los comuneros, de los agricultores, con toda la información científica de los fitolitos, y que dan idea de cuáles eran los productos que allí se cultivaban, cómo
cómo evolucionaban los cultivos, la infraestructura agrícola, etcétera, ¿no? Y en ese sentido me parece interesantísimo porque podría permitirnos recuperar cuál era la lógica de ese paisaje en momentos como Huari o el Inca, ¿no? Y en ese sentido también me parece interesante, y le preguntaría a Alejandra qué esta versión de los andenes en elementos de museo, ¿no? Los andenes de Pisa, andenes de Ollantaytambo, de Tipón, convertidos en prados, ¿no? Separados de los campesinos que hasta el día de hoy los deberían cultivar, y sobre todo convertidos en un artefacto arquitecturizado sin ninguna relación con la función, donde vemos los muros y los canales, pero no ningún tipo de cultivo, ¿no? Entonces creo que esa museificación de los elementos arqueológicos contradice lo que estamos buscando de hacer en Sondondo, que es entrar en la lógica de un paisaje vivo, de los saberes locales, y recuperar la capacidad productiva que tuvieron de forma ancestral. De lo de Edward no entro porque sería otra conferencia sobre otro tema que es de mi interés, como es el mundo mochica. Muchas gracias. Rápidamente entonces, por favor, Patricia Aparicio, y luego nuestros ponentes, porque nuevamente, perdón, la hora nos gana. Sí, bueno, sin ninguna duda, todas las ponencias han sido muy interesantes, y lo que nos hacen ver es cómo la arqueología nos permite aproximarnos desde opciones, visiones muy diferentes, y desde aspectos. Desde la misma arqueología en sí, o desde la misma arqueología del paisaje tenemos aspectos muy diversos, ¿no? De la misma manera se concibió el seminario, ¿no? Se concibió como este encuentro interdisciplinar. Lo que nos interesaba y lo que queremos, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos interrelacionarnos para que podamos concebir el paisaje o aproximarnos al paisaje de la manera en la que se pudo percibir antes, ¿no? Desde ese carácter simbólico que también ha mostrado Edward, desde la misma arquitectura, cómo nos muestra ese paisaje simbólico, desde los mismos aspectos productivos que son tan importantes dentro del paisaje, y lo vemos sobre todo en alguna imagen que también mostró Alejandra gracias, sobre Sondondo. Paisajes agrarios dinámicos, paisajes vivos, paisajes que nos muestran esa visión simbólica, y que tal vez desde nuestra visión de arqueólogos a veces podemos percibirla como lejana. Yo tengo la sensación también personal de ser cercano y de ser lejano. De esta manera también quiero un poco reflexionar, y también, no sé, tal vez Alejandra nos puedas hablar un poco más de cómo cambió esa visión de la comunidad, en la que ustedes, que eran los arqueólogos que iban y hacían su investigación, pasaron a ser partícipes de una política pública, y ser partícipes al mismo tiempo de no estar en la política pública, para que sean las mismas comunidades las que tomen esa rienda. ¿Por qué? Pues por lo que también comentaba José Canciani, los andenes son vistos como una imagen fija, una imagen para el turismo, una imagen a la que hacer una fotografía. Y eso es una cosa que estamos percibiendo también en Sondondo, y que nos gustaría también poder reflexionar. También reflexionar, o no sé, tal vez Edward nos pueda también hablar un poco más sobre cómo percibimos los paisajes sagrados, o cómo podemos estudiar un poco más o profundizar en esos paisajes sagrados, porque también nos hablan y se interrelacionan directamente con cómo se concibieron esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, yo lanzo esos pequeños comentarios. Entonces, comenzamos nuestra ronda final de cierre con los ponentes. Por favor, Fernando, si puedes empezar tú. Sí, muchas gracias. Bueno, naturalmente, lo primero, felicitar a mis compañeros, a Eduardo y a Alejandra, por las magníficas intervenciones que, como ya se ha dicho, pues nos han dado un panorama transversal que yo creo que, bueno, que pone de manifiesto la riqueza que bueno, la arqueología como disciplina puede proporcionarnos también en un acercamiento que siempre tiene que ver con el testimonio material, pero que no desdeña naturalmente el testimonio documental, y que en el caso
por supuesto, del proyecto Piedra la Vieja, aunque hoy no ha salido, ¿no? Pero en los proyectos que nos han mostrado tiene un componente muy importante en lo que es la visión que tenemos hoy de la ciencia en el momento actual, ¿no? Que es, en el fondo, la función social de la ciencia y la relación con la gente y con las comunidades. Yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Yo, bueno, resaltaría, me ha gustado mucho cuando Alejandra hablaba y me ha parecido precioso, ¿no? Dice, como somos latinoamericanos y por lo tanto sabemos hacer una cosa, que es asociarnos. Me parece que ha hecho esa mención. Bueno, yo como español me siento en ese sentido plenamente latinoamericano porque en el mundo español precisamente esa idea de la comunidad, de la construcción de la comunidad es clave, ¿no? Y en la Castilla del siglo XVI y la que ha perdurado y que ha llegado hasta el momento presente, precisamente esa relación entre individuos y la dimensión, digamos, de los elementos que son propiedad de todos. En el caso, además, de la tradición española, que se exporta a América clarísimamente, el tema de los ejidos, de las fincas comunales, de los bienes de propios, frente a lo que es la propiedad estrictamente privada. Y eso, cuando hablamos del ámbito urbano, es esencial, porque la ciudad es una operación pública importantísima de compartir espacios, de compartir ámbitos, en fin, sería casi otra clase y otro seminario, ¿no? Pero me parece un tema muy, muy, muy interesante y yo creo que ahí hay una pieza que también hay que resaltar, ¿no? Y bueno, en general yo creo que el Perú lo que nos muestra en toda su grandeza y su monumentalidad, tanto en lo arquitectónico tal, como en lo paisajístico, y como en lo más modesto, como en lo más elemental, es la enorme riqueza que ha producido ese mundo híbrido, ¿no? Ese mundo resultado de un proceso complejísimo, larguísimo, ¿no? Que estamos hablando de construcción de una identidad que a lo largo del tiempo se ha ido modulando, ¿no? Y genera el Perú de nuestros días, que al final es una de las grandes piezas del patrimonio cultural iberoamericano, ¿no? Así que bueno, yo felicitarles porque me ha parecido interesantísimo todas las reflexiones que he oído. Felicitar a José Canciani también por los comentarios que ha hecho, que me han parecido acertadísimos, a mi compañera arqueóloga que también se ha acercado al tema y daros las gracias nuevamente. Vamos a pronto tramitar tu pasaporte peruano, Fernando, tranquilo. Oye, eso, te cojo la palabra, ¿eh? Yo de mayor quiero ser peruano, ¿eh? O sea que... Seguimos entonces, muchas gracias, con Alejandra, por favor. Sí, yo también voy a tratar de ser breve porque las preguntas que me hicieron las dos justo me apasionan, así que me apunto para otro seminario, igual que acá mi colega Fernando. Próximo seminario hablo de esos temas porque me apasionan. Pero brevemente, la pregunta de José sobre los andenes y el patrimonio. La verdad es que nos hemos puesto en un brete los mismos arqueólogos, o sea, las leyes patrimoniales, toda esta burocracia que tenemos la hemos inventado nosotros, no ha venido de Marte, ¿no? Y ya se ha puesto tan compleja que yo creo que la frase de Mario Chagas es muy clara, o sea, la museología que no sirve para la vida, pues simplemente no sirve. Ahora, se ha puesto tan compleja que no nos deja investigar a nosotros. ¿Qué sabemos de Pisac? Nada. ¿Qué sabemos de las terrazas de Machu Picchu? Nada. O sea, los centros importantes, ¿qué sabemos de Maray? O sea, de los centros más importantes que tenemos como íconos dentro de lo agrario y de la invención de la agricultura andina, no sabemos pues nada porque no los podemos investigar. Entonces, eso es un tema que un día nos vamos a tener que sentar a hablarlo y ver por qué hemos llegado a este punto. Creo que Perú está, en ese sentido, si puedo ser sincera, peor que Argentina. O sea, en Perú todavía es mucho más fuerte este movimiento patrimonializador. En cuanto a lo que me preguntaba Patricia, que también me apunto para otro seminario porque también me encanta el tema, nosotros hemos llegado a esta relación con la gente de la comunidad, en principio, y tengo que ser muy humilde en eso, porque nosotros los necesitamos a ellos. Nosotros vamos a su territorio y no sabemos hacer nada sin ellos, ¿no? O sea, desde alojarnos, comer, bueno, gestionar la vida, gestionar la campaña. Nosotros vamos en carpa, o sea, ¿no? Con nuestros presupuestos son pequeñísimos, entonces si nos enfermamos necesitamos de ellos. Ese vínculo, eso de necesitar nosotros de ellos, es el que nos permitió dialogar con humildad, ¿no? Y ahí empezaron a surgir las preguntas. Y por ejemplo, una nada más para no hacerlo largo, era que nosotros decíamos que queríamos hacer un libro sobre el lugar, y ellos nos decían, ¿y nosotros qué hacemos con un libro? ¿Para qué queremos el libro? ¿Para qué nos sirve el libro? ¿No? Finalmente les hicimos entender, y
dialogando entendimos todos que sí, el libro es importante también, porque hay una escuela, porque hay un lugar de memoria, etcétera. Pero esa pregunta fue muy clara, o sea, nosotros tenemos muy metidos ciertos patrones de qué es lo que debemos hacer, que no necesariamente son los que provocan en la comunidad un bienestar. Así que sí, y esto de retroceder, Patricia, es muy importante, nos lo pusimos en la cabeza un día cuando nos dimos cuenta que si nosotros no lo hacíamos, el museo no iba a funcionar nunca solo. Y nos sorprendemos cada vez que retrocedemos un paso y decimos, no, esto no lo hacemos nosotros, decidan ustedes, son maravillas, o sea, no hacemos falta en algunas cositas. Eso nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, unos minutos finales para unos comentarios de Edward y de Giles, si se anima. Sí, muchas gracias. Quiero felicitar a mis colegas también y lo siento que no he visto las primeras charlas, estaba enseñando, un día un poco ocupado para mí, pero sí, ponencias muy interesantes y algo que puedo añadir, que yo veo vínculos entre, los paisajes de Sondondo y hay un Huaca Colorada. Pienso es muy importante que consideramos las ontologías en las percepciones de los paisajes antiguos. En realidad, un vínculo, por ejemplo, la Huaca era en realidad una miniatura, una maqueta de una montaña, ¿no? Como hay maquetas también en Sondondo y su lazo y relación con las terrazas magníficas en esta zona del Perú. En realidad veo casi la mutación, el crecimiento y la renovación constante de Huaca Colorada casi como un mantenimiento de una chacra, ¿no? Un paisaje agrícola en realidad. Entonces hay, como José piensa, creo que no hubo mucha relación entre las charlas, pero en realidad creo que hay muchos en los Andes y en otros países. Es importante saber que en realidad no hubo una gran división entre los pasajes naturales y la arquitectura. Hubo más una continuum. Necesitamos entender, interpretar aún las terrazas y las chacras con, en realidad, teorías iguales casi con la construcción de varios templos u otros sitios ceremoniales. Es mi comentario. No sé si Giles quieres decir algo. No, está bien, perfecto, gracias. Giles se plega. Muy bien. Mis comentarios, gracias. Muchas gracias a todos, nuevamente a todos y todas las asistentes y por supuesto a nuestros conferencistas. Realmente ha sido un lujo poder escucharles. Gracias también a todo el equipo del Instituto Ribagüero por el desarrollo logístico sin el cual este evento no habría sido posible. Los y las esperamos a todos mañana a la misma hora para la tercera y última sesión de este seminario. Muy buenas tardes a todos, todas. Y se quedan nuestros amigos los ponentes un momento en interno para poder seguir despedirnos.